Buenas tardes. Pues les damos la cordial bienvenida de parte del Colegio del Estado de Hidalgo. Y bueno, hoy tenemos el agrado de contar con el doctor Carlos Menéndez. Él va a presentar su libro. También vamos a tener la participación del doctor Edgar Iván. Y bueno, al final yo haré también algunos comentarios sobre el libro. Y por último también les daré a ustedes la palabra por si tienen alguna pregunta o comentario. Quisiera comenzar pues por leer el currículum del doctor Edgar Iván, que es el que va a abrir esta presentación del libro, y después le daría la palabra al doctor Ricardo. Bueno, el doctor Edgar Iván es doctor en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, es maestro en Desarrollo Regional por el Colegio de Tlaxcala y licenciado en Economía por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Es catedrático CONACYT, adscrito aquí al Colegio del Estado de Hidalgo, y bueno, también maneja los temas de planeación y desarrollo agropecuario. Le cedo la palabra, doctor. Buenas tardes. Agradezco en nombre del colegio a los autores, al doctor Carlos Ricardo Menéndez Gamís y al doctor Víctor Herminio Palacio Muñoz, el pensar en el colegio como una institución en la que se permita divulgar los avances de un sector muy olvidado desde la academia, pero con muchas problemáticas en su interior, que es el sector agrícola, el sector primario, o como algunos especialistas le llaman el sector básico. Bueno, el libro Indicadores, me voy a atrever a leer algunas notas que escribí el libro Indicadores y Políticas Públicas en el Camino a la Reforma del Campo, de los mencionados autores. Es un texto que permite el debate de la reforma rural que maximice la actividad productiva del campesinado promedio del país. Se estructura en 5 apartados: el papel del sector agropecuario en el crecimiento económico, una de las tesis más importantes creo que tiene el texto, la esfera de la circulación o el mercado, comercio internacional y política comercial y competitividad, dadas las condiciones de la acumulación de riqueza que se vive actualmente en el país. Una de las grandes, el cuarto apartado son las grandes dolencias que tiene al igual la mayoría de nosotros, que la distribución del ingreso, en el cual permea más en el sector del campo y origina altos niveles de pobreza. Y el último, política macroeconómica y agricultura, sin olvidar los grandes preceptos. El texto pretende identificar los elementos que intervienen y los procesos componentes del desarrollo agropecuario, su incidencia en el crecimiento agregado del país. Parte del análisis o parte del reconocimiento de las asimetrías, brechas y heterogeneidad prevaleciente en el agro mexicano, proceso que segregan y por otro lado concentran la gran propiedad de la tierra. Pondera el proceso de integración productiva, pondera el proceso de integración productiva y comercial al mercado y economía del norte del país, en el cual se vislumbra cierta consolidación que beneficia a enclaves exportadores, definiendo así una economía dependiente de insumos y alimentos en el exterior. Así pues, pobreza y desigualdad son sinónimos que definen al campesinado promedio del país, según los autores, hoy llamado desde la política pública como productores. El texto evidencia los flujos de transferencia del valor del sector rural al urbano que va en los precios, implícito también el flujo importante del papel de la migración, la desigualdad y la pobreza en dicotomías rurales que se desplazan a nodos urbanos, que esto pasa muy constantemente en la ciudad de Hidalgo, en el estado de Hidalgo, y principalmente en algunas zonas metropolitanas o nodos centrales. Ofrece el texto, además, esta cuantificación del peso macroeconómico en el análisis y posibles soluciones que coinciden entre los expertos, pero
entre los deseos, propuestas que siguen al momento de dar operatividad en el territorio. La pregunta que queda un poco desde mi punto de vista, ¿cómo, de acuerdo a las conclusiones que se manejan en el libro, cómo operar la política pública en un escenario totalmente heterogéneo en el territorio? Eso yo creo que es la mayoría de lo que menciona el libro. Hay diferentes perspectivas, que algunas coinciden, algunas son complementarias, pero la pregunta de todo esto de la ciencia o del análisis de espacios agrícolas es ¿qué papel tiene la política pública? No en el accionar o en la definición de objetivos, más que nada al operarlo en el territorio. Esa sería la principal pregunta en uno de los principales preocupaciones que tiene la actividad económica, que es el sector primario, las cadenas de valor y la total asimetría al interior de la población. Bueno, sin más por el momento, yo los invitaré a todos ustedes. Es un texto muy ameno, fuera del lenguaje académico abstracto. Es un lenguaje totalmente académico, palpable, bastantes indicadores, y propone algo interesante aparte de la hipótesis del crecimiento agrícola sobre el crecimiento económico agregado. El papel de los indicadores. El papel de los indicadores en el sector agrícola es un poco descuidado. Decía el Perú que lo que no se mide no se mejora, y eso es algo que adolece en muchos estudios, dadas las carencias en la información, principalmente en las fuentes oficiales que da el gobierno federal. Creo que es un libro que aporta, que viene al debate, que es uno de los temas más importantes ahorita respecto a la reforma que se está viviendo y todos esos procesos de fracking que se están analizando en respuesta al sector agrícola. Bueno, sin más, le agradezco nuevamente que haya pensado en el colegio para exponer y darnos sus comentarios enriquecedores de ello. Gracias. Muchas gracias, doctor Edgar. Bueno, les voy a presentar al doctor Carlos Ricardo Menéndez. Bueno, antes que nada también es un colega planificador. No fue mi profesor, pero pues estuvimos muy de cerca después colaborando en algunas cuestiones de posgrado en economía. Y bueno, él tiene una amplia experiencia en el sector agropecuario. Yo creo que es de las personas que ha estado pues muy metido desde abajo, desde los campesinos, y también así que arriba, donde se hacen las políticas públicas. Y bueno, pues el doctor Carlos Ricardo Menéndez obtuvo el grado de doctor con mención honorífica en problemas económicos agroindustriales en el Centro de Investigación Económica y Social de la Agroindustria y la Agricultura Mundial de la Universidad Autónoma Chapingo. Es maestro en agronegocios por el Colegio de Posgraduados en México, licenciado en Planificación para el Desarrollo Agropecuario por la UNAM. Tiene diversas especialidades, una de ellas en Desarrollo Agroindustrial en Sofía, Bulgaria, otra en Mercadeo Agropecuario en Tel Aviv, Israel. Diplomados en Desarrollo Regional por el Instituto de Investigaciones Económicas. Y bueno, dentro de su experiencia profesional ha sido director de evaluación de políticas públicas rurales estas siglas siempre me cuesta mucho trabajo. Es el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria de la Cámara de Diputados. También como jefe de departamento y subdirector de evaluación de políticas públicas en el mismo centro. Ha sido instructor, formador de formadores dentro de la capacitación y asistencia técnica rural, secretario técnico de la Comisión de Regulación y Seguimiento de Convenios de Concertación Política con Organizaciones Rurales, dentro de la Coordinación de Política y Concertación de Zagarpa. Bueno, ha sido consultor, profesor, y bueno, pues hoy nos viene a presentar sus libros, su más reciente libro, que también pues, yo tuve el agrado de leerlo y me gustaría hacer unos breves comentarios, pero te voy a dar primero la palabra. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias, Edgar.
y permítanos presentar esta obra a ustedes. Quisiéramos comentar que este trabajo, este libro, es parte, digamos que el capítulo económico de lo que fue mi trabajo de tesis doctoral. Tiene una lectura por sí solo, digamos, tiene un aporte en la parte económica, y nos centramos en tratar de aplicar los principios básicos del análisis económico en este sector tan complejo que es el sector agropecuario. Quisiera también comentar que el título, estos indicadores económicos, sociales, va acompañado de un hacia dónde, que decimos hacia una reforma del campo. Esta reforma del campo, por si algunos no lo saben, fue anunciada hace 2 años por el presidente de la República en Colima. Poco después del anuncio de la reforma del campo, se hicieron algunas reuniones entre diversas organizaciones campesinas en donde se iba a hacer algún planteamiento, incluso a petición del propio presidente de la República, y la Secretaría de Agricultura también organizó algunos foros de consulta, digamos, para retomar algunas de las ideas. Y bueno, lo que pasó es que hubo otras 11 reformas estructurales que ya todos conocemos. De alguna forma se habla de que en estas 11 reformas estructurales se toca de forma, pues no digamos tan tangencial, el marco legal del sector agropecuario, es decir, la propiedad de la tierra, ¿no? Un punto que hay que resaltar, que mejor no está dentro de la obra, que la obra fue primero, digamos, a este proceso, es que ahora el artículo 27 es uno de los que sufrió más modificaciones por las reformas energéticas, y digamos que el orden de preponderancia que tenía la actividad agropecuaria, la tenencia rural, incluso la tenencia agraria, queda como una especie de un segundo término en el orden de prelación, porque ahora lo que lleva prelación es la parte energética, ¿no? Quiere decir que la parte energética lleva prelación incluso sobre temas de carácter ambiental, ¿correcto? Está en lo agrario, en lo ambiental, digamos, ahora quedan supeditados al tema energético. Esto por estas reformas constitucionales. Este libro en especial también fue posible porque con algunas de las organizaciones campesinas se comentó la necesidad de generar un testimonio de lo que había sido el llamado presidencial de generar esta reforma del campo, esa reforma rural, ¿sí? De tal forma que se le hizo una propuesta en aquel momento, que hace año y medio, al titular de la SEDATU, para que pues, amablemente nos ayudara a financiar la publicación del libro. Entonces, este libro se financió de esa manera, ¿sí? Es importante que ustedes lo sepan, ¿no? En este caso, trae un sello de la UCD, la Unión Campesina Democrática, que en ese momento era la coordinadora del CAP, del Congreso Agrario Permanente, que es un foro campesino que reúne a 13 organizaciones del campo nacionales, y la UCD era la coordinadora. Por eso está el sello ahí, ¿sí? Hay que explicar todo porque pues, es el libro de uno, imagínense, ¿no? ¿Verdad?
Pues en este libro participamos desde luego su servidor y también el doctor Víctor Niño Palacio, quien fue mi director de tesis durante casi 4 años en Chapingo. Y construimos este ejercicio. Tiene como lo decía Edgar, tiene 5 grandes apartados. El primero de ellos es el papel del sector agropecuario en el crecimiento en México. Generalmente lo hemos visto al sector agropecuario como una gran alacena que está en una mansión. Sin embargo, a esta alacena no se la reintegra lo que se le saca. Es una especie de fuente de recursos naturales, de agua, de madera, de biota, de recursos fitogenéticos, de minerales, incluso de personas, de culturas, que también son arrancadas a la tierra, son arrancadas a sus zonas de origen y son incorporadas a los procesos del mercado, sin que exista una retribución a esto que lo generó. Es decir, cuando hablamos, esto nos lleva también a decir que cuando hablamos de la relación urbano-rural, no podemos hablar de una relación simbiótica, sino que tenemos que hablar de una relación bastante asimétrica, podemos decir muy caótica, ¿sí? Pero finalmente reglamentada por un principio de acumulación de riqueza en los polos urbano-industriales, que genera grandísimas externalidades y efectos ambientales y sociales en lo que llamamos lo rural. Iniciamos con un análisis muy sintético de la realidad macroeconómica que animó el desempeño del sector, digamos, en los periodos del México moderno, un México de la posguerra para acá, el milagro mexicano, ¿no? Por las tasas de crecimiento que ahora tienen los chinos o que tuvieron los chinos recientemente. Nosotros tuvimos un periodo de crecimiento pues de 7-8% del PIB anual, periodo muy largo, prácticamente duró hasta los años 70. Después viene un periodo de crisis muy fuerte, donde este modelo de crecimiento, donde el sector rural es el principal aportante de los recursos que demanda el modelo de crecimiento urbano industrial, ya también es insostenible, y eso que se denomina el periodo de ajuste estructural de los 80 a los 90, de los 80 a los 94 más o menos, que es toda la etapa preparatoria para el ingreso de México a los circuitos de la economía del mercado mundial, ¿no? Es decir, su inserción a la ronda de Uruguay, del GATT, por ejemplo, ¿no? Primero como oyente, como un simple oyente, que todavía no tenía la calidad de miembro, pero podía asistir y escuchar. Y después su inserción al marco de la OMC, de la Organización Mundial del Comercio, ya como un socio, ya a principios de los 90. Y hay varios eventos que acompañan esa época. Está el levantamiento zapatista, está la firma del Tratado de Libre Comercio, empieza también el proceso de desgravación arancelaria, ¿no? La apertura hacia los mercados,
Hay quien dice que esa apertura debe haber sido total al momento en que se firmó el tratado. Y en México había varios sectores políticos, sociales, económicos, que en ese momento defendían la postura de no hacer una apertura total de momento, sino darle gradualidad a eso que se denominaban los sectores débiles o los sectores sensibles. Por eso tenemos un TLC, un Telecán, donde se habló de 15 años al maíz, por ejemplo, 15 años de desliz, en los que finalmente nos dimos cuenta que no se hicieron las cosas que tenían que hacer, no hicimos la tarea completa como país, y bueno, pues hay graves efectos de ello, no solo el maíz, sino en otros tantos productos. También en este primer capítulo también hablamos sobre la tierra, la tenencia, la estructura de la tenencia de la tierra, el reparto agrario, cómo son las calidades y las cantidades del reparto agrario durante los sexenios, desde prácticamente desde la revolución. Y ahí vale la pena compartirles que, por ejemplo, las superficies de riego fueron las primeras que se repartieron. Esas se repartieron en los primeros sexenios después de la revolución. Ya después se repartió básicamente tierras de acostadero. ¿Sí? Es decir, empieza un proceso también de expansión de la frontera agrícola. ¿Sí? Quiere decir que esa expansión de la frontera agrícola también se hace a costa de otros ecosistemas variados, desde bosques xerófilos hasta selvas altas, ¿no?, de epífitas. Hace poco pasábamos ahí por la Chontalpa, en el estado de Tabasco, y no nos podíamos imaginar cómo es que había una selva alta perennifolia que nunca perece, ¿no? Y ahora pues, no hay un árbol, ¿no? Solamente hay unas piñas por todos lados. Es muy sabroso los jugos de piña a 20 pesos, pero nada de la selva alta perennifolia. Miles de hectáreas que fueron cambiadas de uso del suelo en estos procesos de reparto agrario. De la selva lacandona, pues también no se escapa. Hay quien habla que estudios muy recientes nos dicen que de estos ecosistemas sobrevive solamente el 10% de la tierra, y ese 10% muy impactado. El reparto agrario también tuvo una dinámica importante como un factor de control político, porque finalmente el dotar de recursos de tierra pues servía para minorar la presión política de ciertos sectores sociales que clavaban por lo mínimo pues, un terreno donde vivir y donde comer y donde morirse. A lo mejor no tan dignamente, pero un terreno propio. Entonces el reparto agrario fue extenso. Ahí podemos identificar ejidos muy grandes con gente del centro y norte del país, de Zacatecas, de Aguascalientes, de Sonora, ejidos que se abrieron en Campeche, por ejemplo, en la selva campechana. Entonces ustedes pueden identificar gente del norte y del noroeste, ¿no?, en las regiones del sur-sureste, llevando modelos productivos del norte a la selva. Pero el modelo pues, era las milpas, se fueron arrasadas para convertirse en parcelas especializadas de varios cultivos. También hablamos en ese primer capítulo del papel del financiamiento, cómo ir evolucionando el financiamiento, sin perder de vista estas etapas en donde prácticamente en la primera gran etapa del milagro mexicano, el productor realmente era una especie de empleado
del gobierno, ¿no? Porque ahora visto a retrospectiva, pues prácticamente el ejidatario no decidía qué sembrar. Prácticamente quien decidía quién sembrar era la CONASUPO. La CONASUPO era la que llevaba los paquetes tecnológicos. Los paquetes tecnológicos que incorporaban ciertos tipos de semilla, ciertos tipos de fertilizantes, ciertas prácticas culturales en la tierra. Había una institucionalidad que permitía eso. Había una empresa que se daba servicios equidales, S.A., una paraestatal, era la que dotaba de tractores y de todos los implementos de labranza para que se pueda trabajar la siembra de las tierras. El crédito venía de otra institución gubernamental que era el Banrural. El aseguramiento de la Aseguradora Nacional Agrícola y Ganadera. Los insumos venían de la Productora Nacional de Semillas. Los fertilizantes venían de otra empresa que se llamaba Fertilizantes Mexicanos, S.A., que era una filial de Pemex, ¿sí? En la época en que producíamos nuestros fertilizantes. Esto nos generaba también una institucionalidad tan diferente a lo que vemos ahora, que realmente la capacitación, la formación, la educación rural giraba en torno a esa estructura económica, a esa lógica económica, a esa dinámica productiva y de mercado, donde el Estado era el facilitador de la producción, él era el comprador y era el comercializador de esas producciones. Sin embargo, pues también esto cambia al hacernos una economía regida por los cánones de las organizaciones del comercio mundial, la apertura y esta etapa del ajuste estructural, en donde más de cerca de 200 empresas estatales fueron liquidadas, fueron rematadas y algunas fueron entregadas en plano a los particulares. Por ejemplo, Maseca, ¿no? Maseca pues, era una empresa de la familia CONASUPO, como se dice, ¿no? Era una empresa gubernamental. El trigo ya tenía un régimen especial donde había pactos con los molineros y las panaderías, pero también podemos ubicar el nacimiento y consolidación de una empresa como Bimbo en esta etapa. Es decir, si vamos observando las grandes corporaciones nacionales y transnacionales de bandera mexicana, ¿sí? Porque ahora estas son transnacionales. Bimbo es transnacional, Maseca es transnacional, tenemos transnacional de Hong Kong, Maseca de Hong Kong, tenemos Bimbo de Italia, ¿sí? Estas empresas no se generaron, pero se generaron en este proceso precisamente, ¿no? En esta surgencia de ese empresariado que surge en esta etapa. El financiamiento se observa, por ejemplo, como un síntoma muy importante que prácticamente en las últimas décadas el financiamiento público y rural privado, digamos, se destina básicamente a capital de trabajo. Es decir, se ha dejado de dar financiamiento para la formación de activos, para la inversión. Entonces, hay una función del crédito en donde tenemos el crédito como un aceite del proceso comercial del ciclo corto, simplemente para operar. Esto genera un encarecimiento del crédito, genera
un proceso de descapitalización, porque no está haciendo la renovación y la generación de formación contra el capital, la generación de activos. Entonces, esto también es un síntoma muy importante. Y digamos que como corolario de este primer capítulo del papel del sector agropecuario, tendremos una reflexión de lo que han hecho otras economías del mundo, como los países asiáticos. Los países asiáticos tuvieron bastante cuidado de no desproteger su sector agropecuario, de fortalecerlo con una institucionalidad orientada a su capitalización y a su consolidación de capacidades productivas. Tenemos el caso de Filipinas, de Tailandia, de Corea, en donde los tamaños de los predios son menores a 1 hectárea. ¿Sí? Entonces, esto también tiene mucho que ver con los paradigmas en los que vamos trabajando, de que solamente el tamaño de una empresa puede generar ciertas economías de escala. ¿Sí? Cuando en estos países han entendido muy bien la noción de la economía de escala como una noción de productividad, de eficiencia en el uso de los factores. ¿Sí? Donde no necesariamente el tamaño es lo importante, sino la forma como se configura el uso de los factores al interior de la empresa, de la pequeña unidad productiva, y de cómo está organizado el sistema institucional de soporte para ello. Un segundo capítulo lo dedicamos a la esfera de la simulación al mercado, al análisis de los precios, el mercado, los destinos de la producción nacional, el fenómeno de los precios y del gasto de los hogares rurales. Esto nos llevó a consultar pues, fuentes elementales para ello, como son las encuestas nacionales de ingreso-gasto, bases de datos de FAO, incluso del Banco Mundial, de la CEPAL, de la propia OMC, para conocer también cómo los patrones productivos se fueron desplazando, se fueron reconfigurando en estos años. Por ejemplo, dejamos de producir cereales. Hemos dejado de producir cereales. Cada vez somos un país que importamos más cereales. Tenemos dependencia alimentaria en cereales. Especialmente algunos granos y cereales como el arroz, porque no sé si lo sepan, pero actualmente importamos casi el 70% del arroz que se consume en México, porque tenemos un problema de agua y el arroz requiere mucha agua. Pero no es solamente una cuestión de un factor de la presencia o ausencia de uno de los factores de producción, sino también de una configuración de la política. Los precios. Ha habido una política de contención de los precios agropecuarios. Es decir, el mecanismo de precios como un mecanismo de exacción de valor, transferencias de valor del sector agropecuario, del sector primario, al sector secundario, del sector terciario, al polo urbano industrial. Vemos y analizamos los diferenciales de los índices nacionales de precio sectoriales, y más o menos la regla nos dice así: cuando el índice de precios de un sector es más alto que el del otro, el otro está transfiriendo valor. ¿Sí? Más o menos es la regla. Entonces, esto lo podemos observar en los gráficos y en el análisis que hemos consignado aquí en el libro. También se da esa transferencia de valor a través de otro precio,
del precio de la divisa. ¿Qué pasa cuando nuestra paridad es alta, nuestra paridad es baja? Cuando estamos apreciados, tenemos un peso apreciado o un peso depreciado. ¿Qué pasa con nuestras exportaciones? ¿Qué pasa con nuestros importadores? Y en ese momento de redacción del libro hablábamos de que el dólar en ese momento estaba en 13 pesos. Nos decíamos que debe estar en 15. No somos los causantes de la inflación. No nomás dijimos que pensábamos que había una sobrevaluación del peso, es decir, que estaban pocos pesos por un dólar. Se tiene que depreciar, es decir, un poquito más de pesos por un dólar. ¿Sí? Y lo ubicábamos más o menos en 15 pesos. Bueno, la cosa que está en 18, creo que alcanzó 19 y se bajó, ¿no? Está en 18.30 por ahí, ¿no? Ha habido una intervención fuerte, ¿no?, del Banco de México, de los famosos cortos que le llaman, que son cortos de 200 millones de dólares, se los devora el mercado en un santiamén, ¿no? Pero eso nos está hablando de un problema de productividades, nos está hablando de un problema de ineficiencia económica, nos está hablando de un problema de desinversión, de la no formación, al no haber invertido en generar nuestro capital, nuestros activos fijos, nuestra formación bruta de capital, pues tenemos una economía descapitalizada. ¿Cómo vamos a repuntar eso? Y esto es para todos los sectores, no solamente en el sector agropecuario. Sin embargo, en el rol que se le asignó al sector agropecuario de ser la alacena infinita, en una visión se le llama cornucopiana, haciendo referencia al cuerno de la abundancia, como si fuera una fuente de recursos infinita, donde uno puede sacar y sacar, no pasa nada. Pero ya vemos que sí pasa, ¿no? Por ejemplo, Minera México, en Sonora, contaminó toda una cuenca de una zona minera. En San Luis, otras mineras han hecho lo mismo prácticamente. Hay cerca de 200 casos documentados por los colegas investigadores, nada más referidos a las mineras, a las explotaciones a cielo abierto. Que conste que todavía no empiezan los denuncios energéticos de la reforma energética que empezará en 2017. Todavía no empiezan. Van a empezar. Pues quién sabe cómo se vaya a poner esto, pero no se ve nada halagüeño, ¿sí? También encontramos que también en el sector agropecuario también hay al interior del sector rural, sector agropecuario, también hay una gran desigualdad. O sea, también se da la desigualdad rural. Más allá de la desigualdad que se da entre la urbe y la ciudad, al interior del sector también hay sus desigualdades. Y estas también se dan en una transferencia de precios de un factor muy importante que es el trabajo. Entonces, podemos con ello entrar al tercer capítulo, que es el comercio internacional, la política comercial y la competitividad, donde analizamos también de manera muy sintética, breve, el comercio exterior, la diversificación de nuestro comercio exterior, nuestra política comercial agropecuaria, la competitividad y los términos de intercambio. Por ejemplo, ¿cómo ha sido esta reconfiguración? Bueno, ahora se exporta más o menos el doble del volumen de hortalizas que se exportaba hace 10 años. ¿Sí? Y hace 10 años se exportaba el doble del volumen que se exportaba hace 20 años.
Es decir, estamos exportando 4 veces más hortalizas. Este volumen de hortalizas exportadas sí ayuda a mejorar la balanza agropecuaria, pero en términos de una gran asimetría en la distribución del ingreso rural, porque el núcleo exportador no pasa de 15,000 productores. Es decir, ese núcleo exportador, dije bien, 15,000 productores, comparado con el resto, que son casi 5.5 millones de unidades. Es decir, mientras el resto está produciendo maíz, frijol, sorgo, algunos granos de manera precaria para autoconsumo y comercializar algunos excedentes, se obliga a la importación porque no se está produciendo lo que se requiere en materia de granos y cereales. Y por otro lado, tenemos un enclave exportador muy fuerte de hortalizas. ¿Qué exporta la hortaliza? Bueno, la hortaliza exporta sol, tierra y agua, fundamentalmente, y mucho trabajo, mucha mano de obra. Es lo que encierra una hortaliza. Además de también mueve mucho el mercado de los insumos, y muchos insumos son a su vez exportados, o sea, son importaciones temporales, porque todas estas patentes de agroquímicos que llevan las hortalizas, pues de ahí viene. Entonces, esta reconfiguración de nuestro comercio exterior también ha encontrado una especialización hacia el mercado norteamericano, y norteamericano es decir mucho, hacia el mercado de Estados Unidos, porque si decimos norteamericano, pues podríamos creer que Canadá también es un gran importador. En realidad, nuestra exportación se está quedando en Estados Unidos. Sí ha reducido un poco el dominio absoluto de Estados Unidos como principal destino de nuestras exportaciones, pero sigue siendo cercano al 80%. Antes era el 95%. Vale la pena también decir que la economía mexicana es de las economías más abiertas del mundo, es decir, de mayor exposición ante el mercado externo. ¿Cómo medimos en este libro esa exposición? Bueno, del Producto Interno Bruto, ¿a cuánto equivale lo que se importa y lo que se exporta? Y les voy a dar un número que a lo mejor nos hace pensar en amar un poco más a esta tierra que ya seguro aman, pero estamos arriba del 63% de apertura. Estados Unidos más o menos trae el 35%, ¿sabes? Para que identifiquemos un poco las dimensiones. Esto nos hace muy vulnerables como economía. O sea, esta gran apertura comercial lo que genera el interior, pues es que estamos expuestos a todos los riesgos de mercado globales. Claro que un poco el presupuesto teórico que hay atrás de esta apertura, es decir, el presupuesto teórico que hay, que justifica a quienes toman estas decisiones, es el que hay un mayor apalancamiento comercial. Entonces, es que si estamos abiertos a todo, entonces la suma de los todos va a ser, ¿no? Es igual, ¿no? Es más o menos el presupuesto teórico. Ese presupuesto teórico no se aplica en países como Estados Unidos, no se aplica en países como Inglaterra, ese presupuesto teórico no se aplica en países como Francia, ese presupuesto teórico no se aplica en países como Japón, ¿sí? Entonces acá en México, si lo aplicamos,
Ahora va a crecer nuestra tasa de exposición con la suscripción del TTP, es el Tratado Transpacífico. Nos va a dar todavía mayor exposición. Vamos a tener dentro de ese presupuesto teórico mayor apalancamiento, ¿verdad? En el cuarto capítulo, pues esto que hemos venido platicando necesariamente tiene unos actores, y tiene unos actores que tienen un ingreso o que no lo tienen, y entramos al tema de la distribución del ingreso en el campo y la pobreza. Ya hemos revisado todos, yo creo, el texto de Oxfam de 2015, ¿no? Déjenme decirles que nos hicimos lo que hicieron antes que ellos, ¿sí? Llegamos a conclusiones muy parecidas porque pues, la realidad es única, no está a modo de cada investigador. Necesariamente tenemos cosas muy parecidas, pero nosotros hacemos hincapié en que la pobreza tiene diferentes intensidades, y en el ámbito rural esa intensidad se deja expresar de manera muy patente, específicamente en las zonas indígenas y dentro de las zonas indígenas con las mujeres. Es decir, también tiene una connotación pues, de intensidad y con los jóvenes, ¿no? Jóvenes y mujeres. Decían por ahí, si en este país eres indígena, eres rural y eres mujer, tienes 3 problemas de desigualdad. O sea, es desigualdad al cubo, o un factor de exclusión al cubo. Entonces se hace un ejercicio también sobre la línea de pobreza, un poco la medición de la pobreza en términos de la famosa línea de la pobreza que propone el Banco Mundial con base a un ingreso diario per cápita de $1.25, es decir, en México, en un México a 18 pesos, pues más o menos sería de 23 pesos el ingreso diario, ¿no? Y lo que encontramos es que lo mismo que encontró con Ibar, ¿no? Más del 50% de la población está sumida en la pobreza, y más de un 25% en pobreza extrema, ¿no? La migración es un efecto gravísimo, sigue siendo una fuente de ingreso para la población rural muy importante. Este enero se rompió récord de $2.900 millones, creo que es el más alto de toda la historia, siendo el mes de enero, ¿no? Y seguramente este año a lo mejor rompemos la barrera de los $30.000 millones de remesas, que no hemos llegado a ese límite, pero por lo que se ve puede ser que este año se llegue a esos niveles. Finalmente entramos, bueno, en este cuarto capítulo entramos al tema de la seguridad alimentaria, y este tema es fundamental porque tenemos un problema al no ser soberanos alimentariamente, al no contar con los requisitos mínimos de una seguridad alimentaria basada en una inocuidad, en una estabilidad de la presencia de alimentos, al no contar con condiciones de accesibilidad vía ingreso a esos alimentos sanos. Bueno, pues México ya se ha ganado el nada honroso lugar de ser el primer país a nivel de diabetes.
en el mundo, incluso arriba de Estados Unidos, que es el segundo lugar. ¿Sí? Para que se den una idea, cifras del propio Banco Mundial identifican cerca del 10% de las causas de muerte, cerca del 10% se explica por la diabetes. Es la cifra oficial del Banco Mundial. Podemos decir que es un poco conservadora. No creo que el Banco Mundial se dedique a escandalizar a la gente con este tipo de datos. Pero revisando algunos diagnósticos municipales, vemos de diferentes zonas del país, vemos que en el sector salud se llega hasta el 15% de las defunciones debidas a la diabetes. Las bebidas hipercalóricas, ¿no?, que a todos nos gustan, ¿verdad? Aunque no todos las podemos tomar. Y hay muchos lados. Oye, yo sé que sí. Tenemos también los cambios en los patrones alimentarios, son muy evidentes en los últimos 30 años. Nos hemos desplazado a una alimentación hipercalórica, baja en fibra, con menos hortalizas, ¿sí?, menos hortalizas y legumbres, y menos proteínas también. Se han incorporado más grasas, azúcares en estas dietas. Imagínense el poder comercial de las grandes marcas alimentarias, el poder comercial, el poder de convencimiento en las sociedades que culturalmente las generan. Su impacto es muy fuerte. Imagínense una sociedad como la nuestra, en donde tenemos graves problemas de inequidad, de falta de ingreso, educativos. Pues olvídense, estamos ante un gravísimo problema. Se hace una estimación de más o menos cuántas son las calorías y las fuentes alimentarias que proporcionan esas calorías en la dieta del mexicano, cómo ha hecho esta evolución, y finalmente un capítulo dedicado a la política macroeconómica y la agricultura. En este último capítulo hacemos énfasis en lo que han hecho otros países, en lo que se han hecho otros países y en lo que no se ha querido hacer en México. Básicamente ha sido una política que tiene fincada la tasa de ganancia en la presencia de un salario bajo. Es decir, hay una competitividad que se denomina espuria, porque esta política de la competitividad no reconoce el pago a todos los factores involucrados, empezando por el del recurso humano y de las personas, siguiendo con el recurso natural. Ustedes pueden meterse a consultar el Producto Interno Neto Ecológico, el famoso PINE, el publica INEGI, y ustedes van a ver ahí cuánto el valor de nuestras externalidades por deterioro, por contaminación, por cambio físico de recursos naturales. Todo esto lo está generando un modelo económico que está centrado en cuidar la tasa de interés, la tasa de inflación. O sea, los grandes indicadores macroeconómicos. Tenemos funcionarios que muy orgullosos nos dicen que no ha habido inflación, que es la inflación mínima en varios años. Será porque no hay ingreso, no hay gasto, ¿verdad? A lo mejor alguien se los tiene que explicar. Y hacemos también un análisis de en qué gastamos los mexicanos, cómo gastamos nuestro presupuesto público hacia
la atención de este problema del sector agroalimentario. Tenemos un gasto público que está básicamente orientado a bienes privados, esto que se denomina bienes privados y que quiere decir darle dinero a personas y no generar la inversión en los grandes activos fijos regionales que demandan los procesos económicos de integración regional, de integración de cadenas, ¿sí? Finalmente cerramos con una reflexión en donde el productor mexicano está sometido en la parte más baja de las grandes cadenas agroalimentarias, ahora con un escenario de precios mundiales de los alimentos nuevamente a la baja, en un entorno donde los insumos están subiendo de precio. Es decir, el productor primario tiene un techo que es muy bajo, el techo es muy bajo, porque el precio mundial se está achicando. Por otro lado, tiene un piso que está muy alto, los costos son muy altos, muy elevados. Tiene un problema de monopolios fuertísimos, en términos de que son muy pocas las empresas que les pueden comprar sus productos, y esta realidad nos llevó a formular varias conclusiones. Algunas conclusiones de las que ustedes podrán consultar en el libro son como que tenemos que proponer una política que esté sustentada en el productor rural. Tiene que ser una política con un profundo carácter territorial, y con esto queremos decir que tienen que ser políticas generadas en los territorios, desde los territorios, y no políticas generadas hacia los territorios. Es decir, tienen que ser endógenas, tienen que ser necesariamente producto de procesos de planeación local, participativa, tienen que haber procesos de apertura gubernamental, en términos de no dejar la participación ciudadana en una mera consulta. La consulta, por si algunos no lo saben, es una forma de participación que en las escaleras, digamos, o grados de participación se encuentra justo en la mitad. Es decir, es apenas el 50% del logro en la escala del potencial participativo de la sociedad. Entonces, esto nos habla también de la necesidad de generar empoderamiento, de generar capacidades locales, de apostarle a un proceso de desarrollo, pero un proceso de desarrollo fincado en el poblador y la perspectiva local. Pues yo hasta ahí la dejo, espero no haberlos aburrido. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Carlos. Ha sido una exposición pues muy clara, bastante profunda también, al igual que el libro, que yo también pues quisiera comentar que es un libro bastante sintético, lo cual para mí pues son los libros que más me gustan, ¿no? Los libros que en concreto te dicen cuáles son los problemas, además de que pues está actualizado y también es propositivo, ¿no? No nada más critica lo que está actualmente sucediendo en el campo, y también pues lo que veíamos, ¿no? Es decir, los problemas que vienen desde hace ya casi 30 años o más con las políticas neoliberales, pero también es decir, ¿qué nos espera? Bueno, y en especial también para el sector agropecuario. Vemos que ha habido pues cada vez más un
una mayor pobreza, es decir, una mayor desigualdad, personas que se hacen más ricas y personas también mucho más pobres, y sobre todo el reto de cómo realizar políticas públicas para el campo. Como pues lo veían, es bastante complejo. Tenemos un campo mexicano muy diverso, no solamente en cuestión de terrenos o de ecosistemas, sino también a nivel cultural, político. Y entonces, bueno, realizar una política pública para el campo pues requiere realmente de especialistas pues que tengan mucha capacidad, ¿verdad? Y también pues lo que comentaba Carlos de empoderar a la gente, ¿no? Esa es otra cuestión que también hemos venido pues analizando aquí en el colegio, algunos especialistas, que no se trata de que algunas personas hagamos o hagan la política, ¿no? Sino que realmente la gente sea la que diseñe su propio futuro. Bueno, pues yo quisiera felicitar a Carlos por su libro, también al doctor Edgar, y bueno, les voy a ceder la palabra a ustedes por si tienen algún comentario o alguna duda para el autor. Aquí yo creo que si me escuchan, bueno, felicitarlo por su libro, y a mí me parece más interesante la reflexión que usted hace, ¿no?, del lugar que ocupa en el nivel de prelación en la cuestión del campo, ¿no?, en la estructura, cómo están estructuradas las políticas públicas actualmente, que finalmente eso dice mucho de la situación que se vive ahí, ¿no? Felicidades. Gracias. ¿Alguien más? Mencionó al final de su presentación, yo quiero agradecerle y felicitarlo por esta información que nos acaba de dar. Mi nombre es Roberto Delgadillo, trabajo para la Agencia de Cooperación Alemana. Y mencionó que debe ser un carácter territorial, digamos, para enfrentar, digamos, esta situación que está generando. Mi pregunta es, ¿hay algún caso en México que esté funcionando al 100%? Con gusto. Pues ojalá hubiera algún caso que esté funcionando, no al 100%. Yo creo que si hay experiencias, digamos, en los últimos 30 años, podemos ver algunos ejercicios que se han hecho en algunas regiones del país, básicamente a partir de las propias organizaciones sociales de las regiones, por ejemplo, organizaciones como la TOCEPA, ¿no? Organizaciones cooperativas, la lucha de algunos ejidos y comunidades que se han percatado de la grave amenaza que significa tener una pérdida de su base de recursos materiales, de su base de recursos naturales, y que al sentir ya la presencia de esta amenaza es cuando tienen por necesidad de responder. Creo que uno de esos casos está presente en Zacatecas, en el caso de la minera Santander también, ¿no? Tuvo una respuesta muy fuerte de la comunidad para impedir la minería de cielo abierto, ¿no? Porque también hay que decirlo, o sea, aun cuando haya una ingeniería del Estado en donde se pone en modo el paso para el capital, para el gran capital, el paso de los grandes recursos para el capital, también hay en la superestructura política y jurídica mundial, pues también hay el derecho humano al desarrollo, por ejemplo, ¿no? También están las líneas normativas y las bases jurídicas de diferentes instituciones como la Corte Internacional de Derechos Humanos o la Corte Internacional de La Haya, en donde también se han hecho ya jurisprudencias y en donde se ha destacado que la gente también es legítimo defenderse contra una ley que es injusta, ¿no? O sea, también existe esta noción de la ley injusta, no por ser ley,
quiere decir que se tenga que acatar. Y creo que esto, bueno, es una situación que pues la vamos a ver más de cerca, ¿no? Finalmente, los diseñadores de las grandes empresas que avanzan sobre el macizo amazónico, por ejemplo, y que seguramente han puesto sus ojos en varias partes de México o de las propias petroleras, bueno, pues tienen un problema, un obstáculo para ellos a vencer. Pues las comunidades están alojadas ahí. No es fácil tampoco atropellar a la gente, ¿no? Es una cosa que diga la ley y otra cosa quiero ver cómo llegas ahí y les dices que vas a hacer uso de sus recursos, ¿no? Creo que son dos momentos diferentes, ¿no? Entonces, creo que eso también cuenta, hay que sopesarlo, hay que tenerlo presente. Lo que sí hemos visto también, esto lo compartimos con gusto, es que cuando se hacen ejercicios de planeación, por ejemplo, en comunidades, ejercicios más ciudadanos, vemos que también hay mucha respuesta de la población. Lo ven incluso como algo inédito, que ellos ven posibilidades de avanzar por las líneas de trabajo. Curiosamente, para eso no hay programas de gobierno, ¿sí? Ni federales, ni estatales, ni municipales. Pero sí puede uno percatarse que la gente está en las comunidades, al no tener el respaldo institucional en las políticas públicas, tengan necesidad de organizarse, ¿no? Entonces, creo que sí hay una gran posibilidad de la respuesta positiva, ¿no? Por eso, gracias. ¿Alguien más tiene algún comentario? Sí, doctor. Sí. Dentro del Telecán hubo un proceso de desgravación arancelaria para algunos sectores, por ejemplo el sector avícola, que si no mal recuerdo fue de 10 años o más. Se le dio tiempo al sector para modernizarse, incrementar su productividad, y desafortunadamente pasó el periodo de prueba, de tiempo, y el sector no logró hacer nada. Por lo tanto, pareciera que no es una cuestión de tiempo, sino es una cuestión que va más allá, la cuestión estructural. Por otro lado, reflexionando, el país tiene áreas muy productivas con exportaciones de tomate, por ejemplo, en Sinaloa, o de aguacate antes de que llegara la violencia a Michoacán, donde somos de los principales exportadores de estos dos productos. Sin embargo, el resto del país, usted bien lo sabe, pues carece de tierras que sean productivas por la calidad de la misma. Luego entonces observamos también la migración de los jóvenes hijos de campesinos a las ciudades o al extranjero. Las tierras parecieran que se están quedando solas y que es más costeable cambiarles el uso del suelo para que entren las grandes constructoras y puedan vender a un precio adecuado sus terrenos, y el gobierno está dando la posibilidad de que esto se genere. Luego entonces, aunque sé que no tienes la varita mágica, ¿qué le espera al campo mexicano? Un campo mexicano descapitalizado, abandonado, con políticas públicas inadecuadas e ineficientes. Tu propuesta que me llamó la atención era hagamos políticas endógenas, ¿no? Pero esto va acompañado de la existencia de grandes tierras de temporal. Además, que eso ya no depende de políticas endógenas o exógenas, sino depende pues, de la naturaleza misma. Entonces yo veo en el campo un problema estructural muy fuerte. ¿Y cuál sería tu visión, si la pudieras dar, para los próximos años? Sí, cómo no. Muchas gracias. Bueno, déjenme comentarles que precisamente este es el segundo libro. El primer libro se llamó El campo mexicano entre lo olvido y lo posible. Y digamos que este libro es como
un poquito retomarlo y darle una actualizada, pero nos quedamos mucho con cuál es lo posible en este campo mexicano. Efectivamente, acabo de estar en Yucatán, en Campeche, en Chiapas, viendo algunas zonas productivas impresionantes, ¿no? Igual en la costa Pacífico, ahorita mismo están por abrir 70,000 hectáreas de riego en Nayarit, por ejemplo. Y uno de los temas es en dónde están los técnicos que requiere el campo. ¿Dónde están ese extensionista, ese factor humano que tiene que funcionar como un acompañante, un detonante a esos pobladores que tienen, como dicen, tienen una cazuela de oro en donde se come solamente frijoles, porque hay una gran cantidad de recursos naturales que son apropiados por empresarios de otros países. Aquí mismo en Hidalgo vienen los japoneses, entran en los bancos minerales a cambio de 5 pesos a un fondo ejidal, ¿no? Y sacan un mineral que no sabemos ni cuál mineral es ni para qué es, pero ellos vienen desde Japón, entran en sus camiones con sus choferes y sacan ese material y se lo llevan. ¿Por qué? Porque México es un país rico en materiales geológicos, minerales, edafológicos, tipos de suelo, vegetación, flora, fauna, climas, culturas. O sea, hay una gran riqueza que no hemos sabido cómo hacer. Yo soy de la idea, y lo expresamos en el libro, tenemos un problema de implementación de políticas. Hay una ley de desarrollo rural sustentable, hay varias leyes que nos hablan de los consejos de participación. Ahí están los consejos en las leyes, pero no más ahí, porque en la realidad no se da, ¿no? Cuando uno empieza a preguntarse por qué no se da, bueno, resulta que en los primeros años en que empezaron a funcionar los consejos, efectivamente se logró que el recurso público, por primera vez en muchos lugares, se asignara, se decidiera su asignación de manera colectiva. Desde luego, esto afectó a los intereses particulares. ¿Cómo van a decidir esto si yo soy el mero mero? No. Bueno, entonces, yo creo que se ha logrado bastante en el andamiaje jurídico y hemos tenido un problema de implementación, pero también de implementación social. Nosotros como implementadores sociales, y yo ahí sí me permito decir, maestros, tenemos que comprometernos. Nosotros como académicos, como científicos, no podemos quedarnos en los escritorios, Entonces, tenemos que hacer nuestro aporte social. Como que dicen, adopten su comunidad, ¿no? Adoptemos las comunidades y pues no hay de otra, ¿no? Yo sí estoy haciendo así, déjame decirte. Tenemos alumnos que lo llevamos casi a fuerzas a sembrarlos a las comunidades, ¿sí? A hacer planeación estratégica con ejidatarios, con comuneros. No está prohibido. No conozco ninguna ley que lo prohíba. Hasta ahorita. Hasta ahorita, ¿no? ¿Quién sabe? Nada más que lo descubro. Pero no, yo creo que es parte también de lo que tenemos que hacer las gentes que hemos tenido oportunidad de usar armas, pues un poco
también de la práctica, ¿no? Muchas gracias. Bueno, pues yo solamente tengo una pregunta para Carlos, y es dónde podemos conseguir el libro. Sí, miren, aquí tenemos unos ejemplares. Tiene un costo de recuperación de 50 pesos para el que guste, con gusto. Sí, con gusto. Bueno, pues le damos un aplauso a Carlos.